Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este curso de Servlet. En los videos, en la aula pasada, nosotros vimos todo lo que era nuestro CRUD, aprendimos todo lo que es la creación y lectura, bueno, ya lo habíamos aprendido anteriormente, pero terminamos con nuestra actualización y los deletes, ¿ok? De los registros. Entonces, en esta aula quería mostrar un poco más sobre las cosas que tenemos alrededor de nuestro Servlet y que nos sirve bastante para configurarlo, ¿ok? En este video vamos a ver sobre el XML, nuestro web.xml, ¿ok? Vean lo siguiente, nosotros cuando creamos nuestro proyecto, automáticamente se creó ese web.xml, ¿ok? Ese web.xml hoy en día está en desuso, ¿bien? Está siendo reemplazado por anotaciones, ¿ok? Entonces, si vemos dentro de nuestro web.xml, tenemos muchas líneas de código, ¿ok? Mostrando cuáles son nuestros servlets, mientras que, por ejemplo, dentro de nuestro Hola Mundo Servlet, que fue nuestro primer servlet que nosotros creamos manualmente, a través de un clic derecho en New File, a través de un archivo, class, a través de una clase, nosotros tuvimos que crear ese server manualmente. Sin embargo, la configuración para colocarlo online, o sea, y decir simplemente accediendo a /hola, luego de nuestra computadora /gerenciador /hola, es mucho más simple que todo esto que nosotros estamos viendo acá para la creación de nuestro server, ¿ok? Entonces vean que las anotaciones son muy poderosas, ¿bien? Quería mostrarles dentro de nuestro web.xml que automáticamente cuando se creó el archivo, nos trajo todas estas líneas de código. Bueno, todas estas las que están acá, ¿ok? Pero quería llamarles la atención a esta de acá, dentro de Welcome File This, ¿ok? Hoy en día, si nosotros vamos a nuestro localhost 8080 gerenciador, nos va a dar un 404, ¿ok? Entonces no tenemos ninguna página que sea la bienvenida, o sea, la primera página en el momento de entrar en gerenciador. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos cambiar eso en esta parte de la configuración del web XML. Entonces, por ejemplo, yo podría colocar muchos archivos para que sea nuestra página inicial, pero voy a eliminar todos estos y vamos a colocar acá nuestro bienvenido.html, ¿ok? Entonces vamos a colocar bienvenido.html, control S. Como es un archivo web XML que es muy importante para nuestro servidor, vamos a darle un run de nuevo, ¿ok? Para que actualice todas las configuraciones. Y ahora si nosotros vamos a gerenciador, enter, vean que ya tenemos nuestro mensaje de bienvenida al curso de Servlet, ¿ok? Entonces es un archivo como de bienvenida, ¿bien? Y ahora lo que me gustaría hacer es hacer la comparación entre este web servlet, esta anotación, y nuestro web.xml. Entonces vamos a crear esa anotación manualmente. Vamos a hacerlo dentro de nuestro XML, ¿ok? Para que tengan esa experiencia de cómo se creaba, por lo menos antiguamente, antes de existir estas anotaciones, ¿bien? Entonces, dentro de este archivo web.xml, nosotros abrimos una tag llamada servlet, ¿ok? Enter. Y acá adentro nosotros tenemos que decir cuál es nuestro servlet, ¿bien? En este caso vamos a colocar un servlet name, ¿bien? Y acá tenemos que colocar el nombre del paquete, donde está el archivo, en este caso nuestro Hola Mundo Servlet, vamos a colocar, y está en com.alura gerenciador, com.alura.gerenciador.servlets. Y ahora el nombre del archivo, Hola Mundo Servlet, ¿ok? Bien, ese es el nombre de nuestro servlet. Pero a su vez, nosotros sabemos que necesitamos un mapeamiento para poder acceder a ese servlet a través de nuestra web. Entonces, para eso, nosotros usamos la tag servlet mapping. Bien, ese es nuestro mapeamiento. ¿Y cómo hacemos para decirle en cuál URL? Bueno, URL pattern. ¿Bien? Acá nosotros colocamos cuál es la URL luego de que la persona coloque localhost 8080 y el nombre de nuestro gerenciador, tenemos que colocar, en este caso, vamos a llamarlo hello, ¿ok? Voy a colocar hello, ¿por qué? Porque en este momento nosotros ya tenemos un URL pattern de hola, ¿ok? No puedo colocar dentro de nuestras anotaciones lo mismo que tenemos en nuestro XML, porque nuestro Tomcat no va a saber a cuál de los dos tiene que ir, ¿ok? Pero sí podemos tener dos que vayan hacia el mismo servlet, ¿ok? O más, podremos tener muchos URL patterns que vayan al mismo servlet, ¿ok? En este caso solo vamos a colocar eso. Bueno, nos está dando un error, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que vincular ese servlet con nuestro mapeamiento. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer a través de nuestro servlet name. ¿Bien? Ese servlet name va a ser el mismo que nosotros tenemos que colocar dentro de nuestro servlet mapping. Entonces, servlet name. Y acá podría colocar cualquier cosa. Podría colocar Pepito, por ejemplo, ¿ok? Y ese Pepito tendría que estar acá, ¿bien? Pero la cuestión es que vamos a colocar un nombre acorde a nuestro servlet. Entonces vamos a colocar Hola Mundo Servlet, ¿bien? Con esto, nosotros ya hacemos esa vinculación
entre nuestro servlet y nuestro mapeamiento, ¿ok? Me confundí, ¿ok? No es servlet name, acá nuestro paquete junto con el nombre del servlet es servlet class, ¿ok? No servlet name, ¿ok? Acá también servlet class, control S, ahora sí se fue el error, ¿ok? Con esto, por ejemplo, nosotros ya podríamos acceder a nuestro hola mundo, no a través de /hola, sino a través de hello, ¿ok? Vamos a probarlo, vamos a dar un run de nuevo porque estamos modificando el XML. Bien, y acá vamos a colocar un hello, ¿ok? Enter, vean que conseguimos acceder a él, ¿ok? Así como también si vamos a hola, también accedemos a él. Y si, por ejemplo, en nuestro hola servlet nosotros comentamos este web servlet, esta anotación, ¿ok? Vean si yo intento entrar en hola, no actualice el servlet, ¿ok? Run, bien. Y vamos a ver si ahora funciona. Ahí está, 404 no encontrado. Mientras que con hello sí lo podemos encontrar. Bien. Entonces, con esto, ¿qué quería decirles? Tanto usar anotaciones como web.xml apuntan a lo mismo, ¿ok? Configuraciones. Bien. Sin embargo, vean que acá utilizamos solamente una línea y acá utilizamos muchas líneas para configurar nuestro servlet, ¿ok? Entonces, por eso para configurar todo nuestro servidor, ¿ok? Entonces, utilizar anotaciones es mucho más rápido y exige menos líneas de comando, ¿ok? Bien, sin embargo, existen algunas cosas que es posible hacer en nuestro web.xml y no en nuestras usando anotaciones, como por ejemplo, decidir cuánto tiempo una persona puede estar logueada dentro de nuestra aplicación, ¿ok? Eso es una configuración general que no la podemos hacer a través de nuestras anotaciones y sí a través de nuestro web.xml, ¿ok? Entonces, básicamente hoy en día está un poco en desuso ese web.xml, pero aún así hay algunas cosas que solamente ahí es posible realizar, ¿bien? Ok, en el siguiente video nosotros ya vamos a ver un poco más sobre algunas otras configuraciones. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este curso de Servlet. En el video pasado vimos que WebXML tiene una ventaja en relación a nuestras anotaciones, que es que todas las configuraciones quedan en un único lugar, bien, mientras que si nosotros usamos, por ejemplo, anotaciones, tenemos que colocarla en varios lugares, en varios archivos, pero tiene una ventaja muy grande usar anotaciones, que es que simplifica mucho el código, realmente, ¿ok? Entonces, ahora en esta vez me gustaría hablar un poco más sobre nuestro Servlet y Tomcat, ¿bien? Me gustaría que vean lo siguiente. Nuestro servlet es un objeto, ¿ok? Es un objeto que nosotros creamos, ¿bien? Y nuestro Tomcat nos permite que a través de una petición HTTP nosotros podamos acceder a ese objeto, ¿ok? Entonces, eso es una pregunta de certificaciones. Si ustedes van a hacer alguna certificación sobre servlet, Tomcat, van a ver que está esa pregunta, ¿ok? ¿Qué es un servlet? Es un objeto que podemos acceder a él a través de una petición HTTP por medio de nuestro navegador y que nuestro Tomcat es quien va a hacer ese gerenciamiento de pasaje de información. Bien. Entonces, si es un objeto, significa que alguien lo creó. Bien. Entonces vamos a ir a nuestro código y vean lo siguiente. En ningún lugar de nuestro código nosotros hemos hecho un main. ¿Ok? En ningún lugar hicimos esto. En ningún lugar hicimos un hola mundo servlets, hola igual a new, hola mundo servlet. ¿Ok? En ningún lugar hicimos eso. Y en ningún lugar hicimos hola.service, bien, ni le pasamos los objetos como parámetro, ¿ok? Y sin embargo, ustedes saben que en todo programa con Java, siempre el main es el método por el cual se inicia una aplicación, bien. Entonces, si no lo hemos hecho nosotros, ¿quién lo ha hecho? Bueno, quien lo hizo fue realmente nuestro Tomcat, ¿ok? Nuestro Tomcat es nuestro servlet container, ¿ok? Un servlet container es un contenedor de servlets, ¿ok? Entonces, vean la importancia de nuestro Tomcat, ¿ok? Él hace que, por ejemplo, se creen todos esos servlets, ¿ok? Nuestro Tomcat se dice también que es un intermediario, ¿ok? Si vemos acá en el gráfico,
Tomcat es lo que está entre nuestros objetos que nosotros creamos y las peticiones HTTP que nos envía nuestro navegador, ¿ok? Entonces, Tomcat se dice también que es un middleware, ¿ok? Alguien que está en el medio haciendo ese gerenciamiento, pasaje de información de un lado al otro. Y para probarlo, voy a mostrarles acá. Vamos a colocar un constructor, ¿ok? Hola, mundo servlet, bien. Saben que toda clase tiene un constructor, aun cuando nosotros no colocamos ninguno, siempre existe un constructor padrón, bien predefinido. Entonces, en este caso vamos a utilizar nuestro propio constructor. Voy a hacer un system out println. Y acá voy a colocar creando hola mundo servlet. Ok, control S. Voy a iniciar de nuevo nuestro Tomcat. Bien. Y vean lo siguiente. En la consola, cuando yo llamo nuestro hola, ok, vean que se creó nuestro creando hola mundo servlet y se ejecutó el servlet, que es un código que tenemos acá dentro de nuestro service. Bien. Pero vean lo siguiente. Si yo inicio de nuevo nuestro servidor, voy a dar un run, vean que en ningún lugar está ese creando hola mundo servlet. ¿Qué significa eso? Significa que nuestra clase aún no fue instanciada. O sea, no se creó una instancia de nuestra clase todavía, aún cuando hemos levantado nuestro servidor. O sea que cuando levantamos el servidor, no tenemos una instancia por cada servlet, ¿ok? Esos servlets son creados a medida que son necesitados. Entonces, por ejemplo, acá cuando yo voy a dar un F5, ahora sí se creó nuestro servlet, ¿bien? Y se ejecutó nuestro servlet, ¿ok? Eso significa que nuestro Tomcat es perezoso. O sea, no va a crear una instancia de una clase si no es necesaria aún. Y no solo eso, es bastante perezoso. Si yo doy muchos F5, acá, vean en la consola, ¿ok? Que una sola vez fue ejecutada, se creó esa instancia de nuestro servlet y se ejecutó muchas veces, ¿ok? Pero solamente existe una instancia de nuestro servlet. ¿Qué significa? Que nuestra memoria, o sea, una vez que nosotros creamos nuestro servlet, queda en memoria, ¿bien? Y queda ahí durante el tiempo que viva nuestro servidor. Si el servidor está levantado y nosotros llamamos una vez, aunque sea a ese servlet, entonces está en memoria, ¿bien? Entonces, si solamente crea una instancia de cada servlet, significa que ese servlet es un singleton, ¿ok? Singleton significa que existe una sola instancia, ¿bien? ¿Cuánto tiempo vive un singleton? Singleton significa para siempre, o sea que vive para siempre, ¿bien? Mientras esté levantado nuestro servidor, ¿ok? Cada singleton que se crea se dice que tiene un scope de singleton, ¿ok? El scope o la vida es durante toda la vida del server, ¿ok? Tomcat podría, por ejemplo, crear una instancia de cada servlet cada vez que se envía una request, ¿ok? Cada vez que nuestro navegador envía una petición, un HTTP con una request, ¿ok? Nuestro Tomcat podría, si quisiera, crear una instancia de cada servlet, ¿ok? Cada vez. Pero no es así como funciona nuestro Tomcat, ¿ok? Existen otros frameworks que sí hacen eso, que cada vez que se envía una request se crea una instancia nueva, ¿ok? Pero nuestro Tomcat no hace eso. ¿Por qué les hablo tanto sobre este tema? Es porque este tema está dentro de otro tema llamado inversión de control, ¿ok? ¿Qué es la inversión de control? Es dejar que otra cosa, en este caso Tomcat, haga cosas en vez de nosotros, ¿ok? En este caso, por ejemplo, yo no creo nuestro método main. Yo le dejo a Tomcat que Tomcat cree el método main, ¿ok? Entonces le estoy cediendo el control de esa tarea a Tomcat. ¿Por qué le estoy cediendo esa tarea a Tomcat? Porque él sabe hacer bien, manejar bien las peticiones HTTP. Si yo quisiera, por ejemplo, que en cada proyecto que yo hago, yo mismo crear toda la lógica alrededor de poder recibir peticiones HTTP, enviar y manejar todo ese protocolo, realmente vean que sería muy parecido, todo eso que yo crearía sería muy parecido dentro de cada proyecto. Entonces yo directamente le dejo a Tomcat que se encargue de eso y yo me centro en la lógica. Tomcat ya sabe cómo trabajar con ese HTTP, entonces nos da todos esos datos que vienen en HTTP, nos los devuelve acá en forma de objetos ya formatados y ya lindos y listos para nosotros ya utilizar. Tomcat podría hacer más cosas, por ejemplo, si quisiera. Tomcat podría, por ejemplo, gerenciar lo que es la parte de hacer un análisis de seguridad de los datos que nos envían. O Tomcat podría, por ejemplo, gerenciar las transacciones con la base de datos. O podría gerenciar la parte de cache, ¿okay? O caché, como le decimos en español. Pero Tomcat no hace eso, ¿okay? Toda esa parte queda para algunos frameworks más sofisticados, como por ejemplo Spring. Spring es uno de los frameworks más sofisticados dentro del mundo. Entonces, con todo esto que les he dicho, me gustaría que se queden con toda esa parte de singleton y el significado de la inversión de control, ¿ok? Que es yo dejar que esta herramienta, que Tomcat en este caso, haga cosas en vez de yo tener que hacerlas manualmente, ¿ok? Y además hace algunos extras en el caso de algunos frameworks, como por ejemplo todo el gerenciamiento de transacciones de base de datos, cache, análisis de seguridad, etcétera, ¿ok? Con dicho todo esto, vamos a hacer los ejercicios y nos vemos en el próximo video.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este curso de Servlet. En el video pasado tuvimos un poco más sobre teoría, ¿ok? Y en este caso vamos a ir un poco más a la práctica con lo que es un deploy, ¿ok? ¿Qué es un deploy? Significa enviar todo nuestro código, toda nuestra aplicación a otra máquina, una máquina en producción, en la cual esa máquina en producción es un lugar, una máquina en la que, por ejemplo, nuestro cliente va a tener su servidor, ya sea en la internet o en la nube, por ejemplo, en la nube de Amazon, Google, Microsoft. Entonces, es básicamente otra computadora normalmente. Entonces, en nuestro caso, nosotros vamos a simular eso creando una nueva instancia de Tomcat, ¿ok? Ya que, por ejemplo, hacer un ejemplo enviando nuestro servidor, nuestro código a la nube de Amazon no sería muy conveniente, ya que en este caso los servidores de Amazon son pagos. Entonces, vamos a solo simular ese deploy, ¿bien? Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro archivo que nosotros ya teníamos de nuestro Apache Tomcat, ¿okay? Que lo bajaron en el comienzo del curso. Vamos a hacer clic derecho, copiar, y lo voy a copiar en mi disco D, ¿ok? Pegar. Acá yo lo voy a extraer, clic derecho, extraer, bien. Y voy a eliminar el .zip y me quedo acá con nuestra carpeta de Apache Tomcat con una instalación limpia, bien. Entonces con esto, por ejemplo, estamos simulando eso, un servidor de Tomcat en la nube. Y, por ejemplo, como curiosidad, Alura funciona con un Tomcat en la nube de Amazon, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para pasar todos nuestros archivos a nuestro Tomcat, nuestra nueva versión de Tomcat, nuestra nueva instancia de Tomcat? Sería muy engorroso, muy difícil tener que copiar todos los archivos y pegarlos, y no es así como funciona normalmente un deploy. Normalmente en un deploy lo que nosotros hacemos es exportar un archivo, así como por ejemplo dentro de nuestra librería nosotros tenemos esos archivos jar de nuestro JSTL. Me gustaría tener algo parecido, solo que para nuestra aplicación web, ¿ok? Entonces, para eso, lo que se inventó dentro de la tecnología toda esta de web apps es los archivos WAR, ¿ok? Esos archivos WAR es muy parecido a los archivos jar, o sea, Java Archive, solo que en este caso es Web Archive, ¿ok? Es otro padrón, pero básicamente tienen la misma estructura. Nosotros, si por ejemplo cambiamos su extensión a .zip, nosotros podríamos ver todos los archivos que tienen entre medio, ¿ok? Otra cosa que me gustaría hablar sobre lo que es el deploy es que yo podría tener, por ejemplo, muchas instancias de Tomcat diferentes, ¿ok? En vez de tener solo nuestro Tomcat de desarrollo, que es lo que estuvimos haciendo a lo largo de todo el curso, y un Tomcat de producción, que es lo que vamos a hacer ahora, podría tener, por ejemplo, un Tomcat para tests, ¿ok? Para que hayan personas QAs, por ejemplo, personas que hacen exámenes de calidad de nuestra aplicación, y, por ejemplo, podría tener otra instancia para homologación, por ejemplo, que sea una etapa antes de producción para no enviar código directamente a producción. Entonces, podremos tener muchas instancias, ¿ok? En este caso solo vamos a crear una más de producción, ¿bien? Entonces, vamos a hacer eso, vamos a crear nuestro archivo WAR, ¿ok? Vamos a nuestro Eclipse, en nuestro gerenciador, nuestro proyecto gerenciador, clic derecho, y acá vamos a hacer un export, ¿ok? Dentro de ese export tenemos acá directamente un WAR file, pero si ustedes no ven esa opción, pueden ir a export y acá escribir WAR, ¿ok? WAR, ¿bien? Perfecto, tenemos nuestro WAR file, entonces vamos a hacer clic en Next. El proyecto que queremos exportar es gerenciador. Tenemos que decirle dónde queremos exportarlo, ¿ok? En este caso yo voy a colocar que esté en el disco D, ¿bien? En el mismo lugar que nuestro Apache Tomcat, solo que, bueno, no dentro de Apache Tomcat, sino dentro del mismo directorio. Entonces vamos a hacer guardar y todo esto lo dejamos como padrón, finish, ¿bien? Ahora, en teoría, dentro de mi disco D, yo tendría un archivo WAR, ¿ok? Acá tengo ese archivo, ¿ok? Ese gerenciador.war. Si, por ejemplo, les dije que ese WAR es muy parecido con jar y nosotros todos esos archivos los podemos abrir con un WinRAR, WinZip. Entonces, por ejemplo, lo podría renombrar acá zip y podríamos ver qué es lo que tiene adentro, ¿ok? Doble clic y vean lo siguiente. Nosotros tenemos los mismos archivos que tenemos dentro de nuestro Web Apps, ¿ok? Dentro de Web App nosotros tenemos todos esos archivos también, ¿bien? Vean que tenemos meta, webinf,
y tenemos todos los otros, JSP, HTML. Y dentro de WebInf nosotros tenemos lo mismo que teníamos acá en WebInf, ¿ok? Nuestra librería y los web.xml, ¿ok? Esas librerías con nuestro char, web.xml, pero también tenemos una carpeta llamada clases. ¿Qué es lo que tenemos dentro de esas clases? Tenemos todo lo que son nuestros servlets, ¿ok? Todo lo que teníamos acá, ¿ok? Entonces están dentro de clases, que ya están compilados. Entonces si vamos a esa carpeta, ven que tenemos archivos .class y no .java, que era lo que teníamos acá, ¿ok? Entonces ya están compilados. Bien, perfecto. Con esto yo voy a volver acá a colocar archivo war, ¿ok? Cambio la extensión y voy a moverlo ¿a dónde? Control X para cortarlo y lo voy a enviar en Tomcat, ¿ok? Y una cosa que me gustaría decirles, no existe solamente un tipo de servidor, ¿ok? Existe, así como está Tomcat, existen otros servidores, ¿bien? Y muchos de ellos ya aceptan los archivos .war, ¿ok? Entonces es una extensión que se puede utilizar para subir a otros servidores, ¿bien? Entonces simplemente hay que ver si ese servidor acepta ese tipo de archivos WAR, ¿ok? ¿Qué hacemos acá? Nosotros tenemos nuestro archivo WAR y nosotros lo tenemos que enviar a ese web apps, ¿ok? En otros servidores, normalmente, la carpeta en la que tenemos que colocar ese WAR se llama deploy, ¿ok? Pero en este caso, Tomcat decidió llamarla web apps, ¿ok? Simplemente hay que aceptarlo, ¿bien? Entonces, dentro de ese web apps ya tendremos nuestro archivo .war, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que ir a nuestra consola de comandos y llegar hasta esta... no, hasta acá no. Tenemos que ir hasta nuestro Apache Tomcat, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? En Windows tenemos un atajo que es con Shift y clic derecho en una parte vacía, abrir la ventana de PowerShell aquí y ya automáticamente estamos acá, ¿ok? Si están en Linux, por ejemplo, ustedes pueden ir haciendo el CD y llegar hasta la carpeta que necesitamos dentro de su Apache Tomcat, ¿bien? Dentro de este Apache Tomcat, y en la mayoría de los programas tenemos una carpeta llamada bin, ¿ok? Ahí es donde nosotros tenemos nuestro ejecutable de, en este caso, Tomcat, ¿bien? Entonces vamos a hacer un cd bin, ¿ok? Y acá en Windows vamos a hacer un dir, o en Linux hace un ls, ¿ok? Y vemos los archivos que tenemos. Nosotros tenemos que ejecutar este. En Windows es startup.bat, ¿ok? Y si están en Linux o en Mac, usan startup.sh, ¿ok? Yo voy a usar startup.ar, startup.bat, o sea, punto, barra invertida, startup.bat, ¿ok? Vean lo que ocurre. En mi caso, yo no tengo Java instalado, ¿ok? Y ahora pueden preguntarse, ¿cómo que no tenemos Java instalado? Si Eclipse, cuando nosotros lo instalamos Java también, ¿cierto? La cuestión es que esa instalación es propia de Eclipse, digamos, y ese Java que nosotros instalamos fue a parar a una carpeta propia de Eclipse, ¿ok? Entonces, acá, a ustedes pueden ser que tengan esa misma situación, que no tengan Java instalado, o puede ser que tengan, sí, Java instalado. La cuestión es que necesitan una versión en particular, ¿bien? Necesitan tener, en particular, la siguiente versión. Vamos a ir a nuestro gerenciador, dentro de nuestro Eclipse, gerenciador, clic derecho, propiedades, y dentro de Java Compiler, ¿ok? Acá ven cuál es la versión que ustedes tienen. En este caso, yo tengo la versión Java SE 17. Entonces, lo que voy a hacer es buscar en internet esa versión para instalarla en Windows, ¿bien? En este caso, yo ya había hecho la búsqueda, ¿ok? Simplemente colocando Java SE y el nombre de la versión, aparece dentro del primer resultado la página de Oracle y la opción para bajar ese Java SE, ¿ok? Entonces, voy a entrar acá y como yo estoy en Windows, voy a usar la instalación x64, ¿ok? Entonces, bajo esa versión, ¿bien? Y voy a proceder a instalarlo. La instalación es típica, ¿ok? Es normal, ustedes esto siguiente, no va a tener problemas, ¿ok? En mi caso, vean una cosa, se va a instalar en C Program Files Java, ¿ok? Eso es un dato importante que lo van a necesitar después. Luego de la instalación, hacen un close, ¿bien? Y ahora, ustedes están pensando, perfecto, puedo usar .startup.bat, ¿ok? Pero no, ¿qué es lo que ocurre? No tenemos nuestras variables de ambiente configuradas, ¿ok? ¿Qué es esa variable de ambiente? Existen tanto en Windows como en Linux, ¿bien? Entonces ustedes tienen que configurarlas. Una vez que tienen instalado Java, tienen que decirle a Windows, al sistema operativo o a Linux, pueden utilizar, o sea, ustedes le tienen que decir a la máquina que el sistema operativo puede utilizar Java que está en la siguiente carpeta, ¿bien? Entonces, para eso, ¿cómo hacemos? Apretamos la tecla Windows, en este caso, comenzamos a escribir variables, ¿ok? Vean que existe la opción de editar las variables del entorno del sistema, ¿ok? Hacemos clic ahí. Y acá adentro vamos a variables del entorno. Y acá abajo en esta variable del sistema nosotros tenemos que crear una nueva variable, ¿bien? ¿Cómo hacemos eso? Nueva. Y acá colocamos todo en mayúscula, Java-home. Y acá le tenemos que decir en dónde es que está nuestro Java. Entonces vamos a hacer clic en examinar directorio. Voy a ir a mi equipo, C. Recuerden que les dije que tienen que fijarse bien dónde va a instalarse. Bueno, en Program Files. Y acá yo tengo mi Java y tengo mi Java 17, ¿ok? Tienen que colocar esa carpeta y no la carpeta bin, ¿ok? Esa carpeta. Aceptar, aceptar,
aceptamos también, aceptamos también. Cierran la consola de comando porque si no, no va a actualizar las variables de ambiente, ¿ok? Vamos de nuevo a nuestra carpeta de Tomcat, clic derecho, abrir la ventana de PowerShell aquí, ¿ok? Y ahora vamos de nuevo a nuestro bin, cd bin, ¿ok? Y recuerden que tenemos que ejecutar ese startup.bat, ¿ok? Entonces vamos a hacer start, apretamos la tecla tab para autocompletar, eso creo que no lo dije antes, disculpen, y hacemos clic en enter, ¿bien? Bien, lo siguiente, ya se ejecutó, o sea, está ejecutándose y nos abrió una nueva consola de comandos, ¿ok? Un CMD dentro de Windows, Linux va a ser una terminal, ¿bien? Esto significa que ya está funcionando nuestro servidor, ¿ok? Si no aparece ningún error dentro de acá de la consola, ustedes siempre miren a ver si no existe algo que diga error o alguna cosa así. Si les ocurre algún error, pueden escribir dentro de nuestro foro, ¿ok? Y ahora vamos a testar, ¿ok? Vean que tenemos la versión de Java JDK 17 instalada, que es la misma que teníamos acá en nuestro gerenciador, ¿ok? Que es la 17. Bien, es importante eso, ya que si tienen versiones diferentes de Java, puede ser que les aparezca algún problema dentro de la consola de comandos al abrir alguna de las páginas que vamos a abrir de nuestro gerenciador. Bien, entonces, si ocurre eso, simplemente tienen que cambiar, bajar la versión de Java que corresponde a su proyecto y cambiar las variables de ambiente, ¿ok? Que son estas variables de acá, ¿ok? Solo cambian el camino y apuntan hacia la versión de Java que utilizamos en nuestro proyecto y listo, con eso ya debería funcionar esa parte, ¿bien? Perfecto, está funcionando esto y vamos a probar nuestro proyecto, ¿ok? Vean que nuestro Eclipse, en nuestro Eclipse de desarrollo está parado nuestro servidor, ¿ok? Entonces no estoy usando nuestro servidor. Vamos a ir acá, abro una nueva pestaña, localhost, voy a primero ir a localhost 8080, vean lo siguiente, nos está contestando un Apache Tomcat, ¿ok? Una página bien bonita, entonces significa que Tomcat por lo menos está funcionando, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro gerenciador, a ver si está funcionando. Gerenciador, ¿ok? Y está funcionando. Bien, perfecto, buenísimo. Ya hicimos un deploy de nuestra aplicación a otra instancia de Tomcat, ¿ok? Que como les había dicho, podría ser en la máquina de un cliente o en la nube, por ejemplo, en cualquier lugar. Bien. Vamos a probar, por ejemplo, nuestra lista de empresas, a ver si está funcionando. Está funcionando, ¿ok? Vamos a hacer un modificar, voy a colocar Alura con muchas A, enviar, perfecto, funcionó nuestro modificar, eliminar, también funcionó, ¿ok? Entonces está funcionando todo esto. Esto está bastante bien, ¿ok? Recuerden, si tienen algún problema, escriban en el foro, ¿ok? Esta parte puede ser un poco complicada porque depende mucho de nuestra computadora en la que nosotros estamos, entonces es importante eso, ¿bien? Perfecto. Nosotros hicimos ahora un deploy manual, ¿ok? Todo el proceso lo hicimos manualmente, ¿bien? Pero normalmente en un proyecto con alguna empresa, nosotros normalmente ya tenemos scripts que hacen todo eso automáticamente, ¿ok? Todo eso forma parte del mundo de DevOps, ¿ok? Ahora, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos modificar nuestra aplicación, nosotros tendríamos que ir a nuestro Eclipse y realmente modificar nuestro server o lo que queramos y hacer de nuevo ese proceso de deploy. Clic derecho y generar un nuevo WAR y enviar nuestro WAR a nuestro Tomcat, nuestra instancia de Tomcat, etc. Bien. Ahora, queda una cosa que no me gustó. No me está gustando que tengamos que poner ese 8080 ahí. Es nuestra puerta. Normalmente uno cuando va a la web no coloca 8080, ¿ok? Nosotros solo colocamos localhost barra gerenciador, por ejemplo, ¿ok? Y acá no nos está contestando si nosotros hacemos eso. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a ir a nuestro Tomcat, ¿ok? A nuestro Tomcat de producción. Dentro de ese Tomcat nosotros tenemos una carpeta llamada conf, ¿ok? Y dentro de esa carpeta tenemos entonces vamos a hacer un clic derecho, voy a editarlo con mi Notepad++, ¿ok? Pueden editarlo con cualquier editor de código. Y acá, para no tener que buscarlo manualmente, control F y vamos a colocar 8080, ¿ok? Y vamos a ver dónde es que está. Acá tenemos nuestro 8080, ¿ok? Donde definimos cuál es la puerta. Entonces, en vez de 8080, vamos a colocar 80 solamente. Voy a hacer un control S para guardar el archivo. Y con esto ya deberíamos poder simplemente colocar localhost barra gerenciador, ¿ok? Porque es que, tengo que cerrar nuestro Tomcat. Vean que acá aparecieron las variables, lo que nosotros sacábamos antes por la consola con el system out, aparecen también acá en esta consola, ¿ok? Vamos a cerrar nuestro Tomcat y voy a abrirlo de nuevo, ¿ok? Ejecutando el mismo startup.bat, ¿bien? Con esto carga de nuevo las configuraciones, ¿bien? Y ahora sí podría, en teoría, ahí está, colocar localhost barra gerenciador. ¿Por qué pude hacer esto? Porque todas las páginas normalmente están en el puerto 80, ¿ok? Entonces, cuando no colocamos ningún puerto acá, automáticamente el navegador entiende que tiene que ir al puerto 80, ¿ok? Perfecto. Bueno, con esto ya estaríamos. Pueden hacer los ejercicios que vienen y ya nos veremos en el próximo video, ¿ok?
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este último video de nuestro primer curso de Servlet. Hemos aprendido esta tecnología que seguramente van a ver dentro de los proyectos web que utilicen Java por detrás, ¿ok? Normalmente en los proyectos se utilizan frameworks de más alto nivel, ¿ok? Pero por detrás hacen más o menos lo mismo que nosotros hemos estado realizando en el curso, ¿ok? Para poder utilizar esta tecnología hemos tenido que aprender sobre qué es HTTP Server Request, qué es HTTP Server Response, qué es un servlet, qué es lo que hace Tomcat dentro de todo esta aplicación web, ¿okay? Que lo que hace en realidad es ser un intermediario donde recibe una request y se la envía a un objeto servlet, ¿okay? Hace ese pasaje para que no tengamos que escribir esas reglas manualmente. Y hablando de reglas, nosotros hemos tenido que aprender algunas reglas dentro de nuestro servidor sobre el mapeamiento, poder hacer un mapping, ¿okay? de nuestro servlet. También hemos tenido que aprender sobre cómo implementar nuestros do post, do get, service, ¿okay? Además de eso, nosotros hemos tenido que aprender sobre el dispatcher, ¿okay? Sobre este objeto que nos permite pasar datos de nuestro servlet, y a veces incluso hemos tenido que hacer un redirect client-side, ¿okay? En vez de hacer un dispatcher y usar un redirect server-side, hemos tenido que hacer ese redirect, enviar un response a nuestro navegador para que él haga un request hacia otro servlet, ¿okay? Esa tecnología la van a ver bastante en frameworks de alto nivel como Spring, JSF, por ejemplo. Además, hemos visto cómo renderizar HTML utilizando JSP, ¿okay? Para poder colocar algunos scriptlets y aún mejor utilizar Expression Language y nuestra taglib JSTL, ¿okay? Para poder en conjunto obtener datos de nuestro dispatcher, ¿bien? Y dar una formatación también a todo lo que nosotros queremos colocar dentro de nuestro HTML o JSP. También hemos tenido que aprender un poco sobre la estructura que nosotros utilizamos de tener un servlet que le hace una consulta a nuestro modelo o guarda información en nuestro modelo, que en el futuro podría ser una base de datos verdadera, ¿bien? Y cómo enviar esos datos después a través de un dispatcher a un JSP y que el JSP se renderice y nos dé una respuesta a nuestro navegador. Y además de eso, en el próximo curso, en el segundo curso de Servlet, nosotros vamos a ver otro tipo de organización llamado MVC, ¿okay? Model View Controller. Es una organización muy conocida. Bien. Además de eso, también vamos a aprender sobre autenticación, autorización, que como ven en nuestro sitio web, nosotros no tenemos ningún login ni nada de eso, entonces cualquier persona puede registrar una empresa, que eso hoy en día en cualquier web no existe. Realmente en las webs siempre tenemos un registro y cada persona que se registra tiene una cuenta de algún tipo que tiene acceso a algunas cosas y restricciones a otras. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver sobre web service, ¿ok? Cómo crear un servicio que atienda al mundo, ¿bien? ¿Qué es esto de web service? Y todo eso y mucho más vamos a ver dentro de nuestro próximo curso de Servlet. Entonces les mando un abrazo y los espero allá, ¿ok? Abrazo.